Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre los posgrados para personas con amplia experiencia profesional, incluyendo la importancia y motivaciones para buscar un posgrado en esta etapa de tu vida. Además, te comentaré sobre los distintos tipos de posgrados disponibles y su flexibilidad para adaptarse a las responsabilidades laborales y personales de quienes los cursan. Finalmente, te daré a conocer diversos programas de posgrados ofrecidos por universidades reconocidas, destacando sus características y enfoques. En el mundo laboral actual, la educación continua y el desarrollo profesional son elementos clave para mantenerse competitivo y alcanzar el éxito en tu carrera profesional. A medida que los profesionales avanzan en su trayectoria laboral, es natural que busquen nuevas formas de crecimiento y mejora. En este contexto, los posgrados para mid-career, que son dirigidos a personas con más de 8 años de experiencia, han ganado relevancia y reconocimiento. La etapa de mid-career es un momento en el que los profesionales ya han acumulado una sólida experiencia laboral y han adquirido habilidades en su campo de especialización. Sin embargo, también puede surgir la necesidad de adquirir conocimientos más avanzados, actualizados o especializados, que les permitan mantenerse al día con los cambios en su industria o explorar nuevas oportunidades profesionales, o incluso la aspiración o necesidad de incursionar en otros mercados laborales. En general, en Latinoamérica, alguien puede estudiar una maestría o un posgrado a cualquier edad. No hay tanta restricción de las edades y los posgrados a los que puedes postular. Sin embargo, en otros países, y sobre todo en otras universidades internacionales muy competitivas, sí existe de cierta forma una edad rango en la que eres elegible para estudiar un posgrado. Buscan que las clases sean diversas en perspectiva y en pensamiento, pero no sean tan diversas en la experiencia profesional y los insights que pueden llegar a tener. Entonces, por ejemplo, si tú quieres estudiar algo como un MBA, la edad promedio para un MBA en la mayoría de las universidades internacionales y en específico en las americanas es sobre los 27, 28 años. Entonces, si tú tienes 35, 40 años y postulas un MBA donde la edad promedio es 27, puede ser que tus experiencias o incluso tu experiencia dentro del posgrado no sea igual de buena que si tuvieras gente de tu misma edad. Entonces, en las universidades donde tienen varias opciones, realmente tienen incluso opciones específicas para personas de tu edad, en donde no tienes que como acomodar tu perfil para que puedas postular a un programa donde la mayoría van a ser más jóvenes que tú. Porque acuérdate que la premisa es que tú aprendes también de los demás, las personas con las que estás estudiando. Entonces, si tú tienes ya mucha experiencia profesional y vas a un programa donde todos tienen menos de 5 años, por ejemplo, pues puede ser que te sientas un poco incómodo o que incluso sientas que estás como estudiando con los que son las personas que tú supervisarías en tu trabajo, ¿no? Entonces tienes otro perfil, tienes otras perspectivas, otro enfoque, incluso quieres sacar algo distinto del programa. Te conviene estar en muchos casos con personas que estén pasando por cosas similares a las que estás pasando tú, que tengan puestos similares a los que has tenido tú y que realmente puedas tú tener un network que sea más relevante para el momento de tu vida cuando estás estudiando el posgrado. Entonces esto sí es algo diferente de Latinoamérica. En Latinoamérica, como decía, muchas maestrías incluso se estudian después de bastantes años de experiencia profesional y esto no necesariamente es el caso de lo que pasa en otros países. Entonces, si tú no sabías esto, es bueno tomarlo en cuenta para tu decisión de posgrados y saber que existen programas específicos para la etapa en la vida en la que estás en este momento y que te pueden dar cosas que a lo mejor un programa para alguien mucho más joven no te va a dar. Hablemos de algunas de las motivaciones que pueden hacer que alguien esté buscando este posgrado en este momento de su vida. El primero es avance profesional. Un posgrado en esta etapa puede ser una excelente manera de avanzar en tu carrera. Puede proporcionar habilidades y conocimientos más avanzados, lo que te permitirá asumir roles de liderazgo y responsabilidad en tu campo. Por ejemplo, a mí de repente llegan personas que están buscando un posgrado con mucha experiencia profesional porque
En su trabajo ellos pensaban que los iban a ascender y resulta que trajeron a alguien de fuera con una maestría y ellos ya llevaban bastantes años en ese trabajo y se dieron cuenta de una manera pues incluso bastante cruel que nunca los iban a ascender porque no tenían la maestría, porque sus empleadores sí valoraban el tema de la maestría. Incluso hay ciertos tipos de trabajo que no te dan ese trabajo a menos que tengas una maestría. A lo mejor cuando tú estabas empezando tu carrera, hay ejemplos de personas que llevan 20 años en ese trabajo y tienen un trabajo, una posición más alta, pero son los menos y ya los otros que llegan a tener esa misma posición, todos los demás sí tienen una maestría. Entonces también puede ser que esa cultura laboral vaya cambiando y que tú te encuentres en que pensabas no la necesito para aquel estudio y de repente es que te das cuenta que estás empezando a perder oportunidades de crecimiento por no tenerla. En algunos casos puede ser que no sea un tema externo, sino sea un tema interno. Que tú te des cuenta que te hace falta ciertas habilidades, que tienes que actualizar ciertos conocimientos. Si estabas en un campo muy técnico o en un campo que ha sido, o sea, hay campos que están siendo transformados por la tecnología, que te des cuenta que lo que ya sabes no es suficiente, que la experiencia que tienes haciendo las cosas de cierta forma no es como se están empezando a hacer el día de hoy. Y necesitas actualizar esos conocimientos. Entonces, un posgrado es una forma de adquirir estas habilidades de una forma más estructurada, en donde no tengas que estar buscando como cursos, libros, viendo por dónde, sino realmente ya te dicen, esto es lo que tienes que saber, esto es lo que tienes que conocer y esto es lo que te va a ayudar para poder hacer mejor tu trabajo. Y entonces la motivación puede ser externa, pero también es una motivación interna de poder hacer mejor lo que estás haciendo, tomando en cuenta que tienes que actualizar lo que sabes. En otros casos puede ser que quieras darle un cambio a tu carrera o quieras cambiar de enfoque. Por ejemplo, la etapa de mid-career es un momento en el que muchas personas empiezan a reflexionar mucho sobre sus decisiones pasadas y también hacia dónde quieren llevar el resto de su vida. O sea, coincide con donde estás, pues más o menos a la mitad de tu vida, ¿no? Bueno, eso ha cambiado porque igual ya vamos a vivir más de 70, 80 años, pero puede ser un momento en donde ya tienes más madurez, tienes como ya has experimentado lo que es el campo en el que te has desarrollado hasta el día de hoy. A lo mejor ya no estás tan dispuesto a hacer cosas que no te gustan y quieres realmente encontrar el propósito de tu vida, de tu propósito profesional, estar trabajando en cosas que te apasionen, tomando en cuenta que todavía te quedan muchos años por venir de seguir trabajando. Quieres hacer un cambio, quieres transformar tu carrera o le quieres dar un enfoque diferente. El posgrado es una buena forma de hacerlo porque puedes redireccionarte hacia otras áreas, te permite incluso tener un networking distinto del que al día de hoy has podido tú conseguir. Porque cuando empiezas a trabajar en una área o te especializas, pues empiezas a estar alrededor de personas que son de cierta forma pues de tu misma industria, con tu mismo enfoque, que hacen, a lo mejor la mayoría son también ingenieros o la mayoría son también abogados. Entonces es cada vez más, se va cerrando un poco ese network diverso. Y pues si tú quieres hacer un cambio o le quieres dar un enfoque distinto a tu carrera, pues hay veces que necesitas tener contactos con gente de otras industrias, de otros enfoques, para poder incursionar a estos lugares. Entonces, es difícil conseguirlo si no tienes un lugar donde los vas a poder conocer. Y el posgrado es un buen lugar para eso, porque van a haber personas que están trabajando en cosas totalmente, sobre todo si escoges uno generalista, va a haber personas que están trabajando en cosas totalmente distintas a las tuyas. Y también te puede ayudar a poder marcar una intención. Sí es cierto que tengo toda esta experiencia en un tema, pero como hice un posgrado en este otro tema, entonces también estoy marcando esa intención de que quiero enfocarme en eso. Es más fácil que puedas conseguir esa transición a que si solamente buscas trabajos en algo nuevo, cuando toda tu experiencia es en un campo distinto. Además, el posgrado es una buena opción cuando está habiendo tantos cambios en el entorno laboral. Te permite mantener un perfil más dinámico, más flexible. Entonces, por ejemplo, en este momento, puede ser que un posgrado en inteligencia artificial puede ser algo que te sirva para ti, o un posgrado en sustentabilidad, o algo que enmarque tu experiencia
con algo actual en donde te permite hacer un perfil competitivo en donde combinas la mucha experiencia profesional que tienes con la actualización en conocimientos que se necesitan el día de hoy. Entonces, si por ejemplo yo estoy buscando a alguien que me resuelva un problema de inteligencia artificial, pues va a haber muchos que van a ser recién graduados con una maestría en inteligencia artificial, que pueden ser una de mis opciones, o puede ser alguien que a lo mejor tú que estás enfocado, no sé, en logística y que llevas años trabajando ese tema y que entiendes la industria y que entiendes los problemas y que pasaste una pandemia y lo lograste superar y que además tiene este conocimiento en inteligencia artificial, pues puede ser todavía una mejor opción para mí si yo estoy buscando resolver un problema. Entonces, tener la combinación de experiencia con maestrías especializadas o actualizadas, pues puede ser una buena idea para poder seguir generando competitividad y seguirte adaptando y mostrando flexibilidad en un mercado laboral y en un entorno laboral que está cambiando. Por último, puede ser que no tenga nada que ver con tu trabajo, no tenga nada que ver con el mercado laboral, que tiene que ver con una aspiración o una decisión personal. Por ejemplo, puede ser que tú digas, quiero emigrar, me gustaría poder vivir en otros países y el posgrado es una buena forma de poder conseguir esto. Te ayuda a emigrar bien. Si bien hay otras formas de conseguir irte a vivir a otro país, el tema es que en muchos de estos países no van a reconocer tus credenciales académicas previas. Y a lo mejor si tu experiencia profesional es una experiencia muy local, pues tampoco necesariamente le van a ver la utilidad para un mercado laboral diferente al tuyo, ¿no? Entonces pierdes de cierta forma competitividad cuando emigras así. Entonces el hecho de que estés emigrando a través de un posgrado te va a permitir pues tener una credencial que ellos reconocen y además tener el permiso para quedarte a trabajar y además de cierta forma puedes vincular mejor tu experiencia previa con el posgrado, con lo que quieres llegar a hacer allá. Y como decía, también vas a tener un networking más amplio. No es lo mismo llegar a un país a buscar trabajo sin conocer a nadie que llegar a un país a buscar trabajo, más bien llegar a un país a estudiar un posgrado y en el posgrado conocer personas que están trabajando y que tienen network ellas mismas en el país y después buscar trabajo, ¿no? Y con una incluso oficina de servicios de carrera de la universidad. O sea, hay más organización, más estructura que te ayuda a ti a conseguir esa transición y que sea una transición exitosa. Muchas veces el tema no es nada más que no estés contento en el trabajo que estés o que te hayan pasado para una promoción. El tema es que quieres emigrar o incluso que quieres a lo mejor tener un título que te permita ser competitivo en empresas extranjeras. Tal vez en este momento pues tienes un título, a lo mejor incluso ya tienes una maestría, pero es una maestría que es reconocida solamente en tu ciudad o en tu país. Si tienes una maestría internacional, pues eso permite que compañías que vienen de otros países, que a lo mejor están incluso incursionando en tu país, volteen a ver tu CV, volteen a ver tu maestría y digan, esta maestría la conozco y la reconozco como un buen título para alguien que me gustaría contratar. Entonces te da también competitividad si tu plan es emigrar o si tu plan es quedarte en tu país, pero tener una presencia en donde pueda ser competitivo para empresas internacionales. Los programas Mid-Career son opciones específicas, como decía, para gente que tiene experiencia profesional, mucha experiencia profesional, que están a la mitad de su carrera. Por eso se llaman Mid-Careers. Y están diseñados específicamente para tomar en cuenta las necesidades y las responsabilidades de alguien que esté en este punto de su carrera. Entonces, hay varias opciones de programas que van enfocados a este tipo de población, porque las universidades sí reconocen que existen estos desafíos y compromisos existentes. Incluso saben que no es fácil que alguien pues deje su trabajo, ¿no? ¿Por qué no es fácil? Pues porque cuando tienes 27 años, la mayoría no tiene hijos, no tiene familia, no tiene que pagar el kinder o el colegio. Entonces, cuando ya tienes más edad, también no nada más puedes tomar la decisión de dejo de trabajar y me voy a estudiar. Entonces, todo eso es algo que sí toman en cuenta. Por eso es importante que sepas que existen estas opciones para ti y también que sepas que dentro de las opciones hay muchas opciones y algunas atienden el tema de distintas formas, porque la realidad
realidad es que las circunstancias de alguien que está en mid-career son bien distintas entre sí. O sea, hay personas que sí se pueden dar el tiempo de irse un año a estudiar fuera y otras que necesitan a fuerzas una opción en línea o una opción de tiempo completo. Por ejemplo, algunas de las opciones son las que ofrecen clases en las noches. Algunas instituciones ofrecen estas clases en las noches para acomodar a los profesionistas que trabajan durante el día y estas clases suelen programarse fuera de los horarios laborales. Para un internacional que está pensando en irse a estudiar el posgrado, hay un tema con las clases en las noches o con los programas de tiempo parcial, que es los siguientes que vamos a hablar. Y el tema es que generalmente estos programas, si no son de tiempo completo, no te van a poder dar una visa de estudiante. Y tú necesitas la visa de estudiante para poder entrar al país a estudiar. O sea, si tú entras con una visa de turista, lo que estás diciendo es que vengo a pasear, no vengo a estudiar. Si usas tu visa de turista para estudiar, estás infringiendo, porque estás estudiando cuando la visa es para pasear. Entonces, si los programas que estás viendo no te dan la visa de estudiante, significa que como internacional va a ser más difícil entrar y que a lo mejor no te va a servir el programa para lo que quieres. Ahora, también hay un tema con estas opciones. Si, por ejemplo, tú estás viendo una universidad en específico, una escuela, por ejemplo, una escuela de negocios, y en la escuela de negocios hay opciones de tiempo completo, full time de 2 años, por ejemplo, y hay opciones de clases en las noches o clases parciales. Y tú dices, bueno, no, obviamente quiero la visa de estudiante y quiero después el permiso para poderme quedar a trabajar. Entonces voy a postular al de full time de 2 años. El único tema ahí es que tú tienes que poder explicarle a la universidad más allá del tema de la visa, porque ese es un tema tuyo, es un problema tuyo, no es un problema de ellos, ¿por qué mereces un lugar en el programa? Lo que no quieres es que digan como él debió de postular al otro programa y entonces no te aceptan al de 2 años de tiempo completo por eso. Hay veces que incluso si el programa o la escuela de negocios o la universidad que estás viendo tiene solamente opciones de clases en la noche o programas de tiempo parcial y solamente el programa full time, pues puede ser que no sea realmente esa la escuela correcta para ti, porque si postulas a uno, no te sirve porque no te dan la visa de estudiante. Si postulas a otro, no tienes el fit con el programa. Entonces, tienes que cuidar eso. Al final del día, lo mejor es investigar bien las opciones, hacer preguntas con los comités de admisiones. Existen, la verdad es que entre más pasa tiempo, más variedad de tipos de programas tienen. Entonces tienes que asegurarte que estás escogiendo la opción correcta de maestría y que puedes justificar por qué esa es la mejor opción para ti y por qué para ellos es la mejor opción también aceptarte ese programa, ¿no? Por lo que decía, a veces cuando no tienes el tema, o sea, cuando no tienes la misma edad que los demás y tienes como un perfil diferente o más experiencia profesional y postulas al programa, a un programa donde hay más jóvenes, tú lo estás viendo como por ti, ¿no? Dices, bueno, para lo que yo quiero me sirve, pero también la universidad lo está viendo para los demás. ¿Por qué te tendrían que aceptar a ti contra otros que tienen más fit con el resto de la clase? Los programas de tiempo parcial son opciones populares para gente que está trabajando. Generalmente los programas de tiempo parcial son como similares a los de noche, pero igual tienen clases también fines de semana, o a lo mejor incluso realmente no vas a encontrar muchos programas que les llamen programas de noche con clases nocturnas, porque eso tiene otra connotación, como no necesariamente del nivel de estas universidades, ¿no? Entonces, generalmente se van a llamar programas de tiempo parcial. Estos programas, si son de tiempo parcial solamente, no van a tener necesariamente el requisito de la edad o de la experiencia profesional. O sea, son programas que puedes encontrar personas de 27 años también o de 25 años, simplemente que tienen que estar trabajando mientras estudian. Entonces, no necesariamente un programa part-time va a tener personas de más edad, aunque en general suele ser así simplemente porque el costo de oportunidad de irte a estudiar un programa de tiempo completo es menor entre menos edad tengas. Entonces sí suele ser personas de más edad, pero no es un requisito. Existen otros programas en donde la edad
y la experiencia profesional sí es un requisito. Estos son los programas que realmente se reconocen más como de mid-career. Esos son los programas ejecutivos y los programas también de ejecutivos pueden ser de tiempo completo o de tiempo parcial. Entonces, programas ejecutivos, como tienes muchas opciones, por ejemplo, en MBAs o en maestrías de administración pública. Son como los que más programas ejecutivos tienen, aunque existen otras como maestrías en salud pública que también tienen programas ejecutivos, o incluso también los puedes encontrar como programas ejecutivos en finanzas. Son maestrías, no es un diplomado, no es un certificado, es una maestría, pero el enfoque o la población a la que atienden son personas de mid-career. Cuando hablamos de personas de mid-career, obviamente es en años de experiencia, pero claramente tiene que ver con la experiencia profesional relevante. Entonces, sí van a buscar perfiles de liderazgo, perfiles de personas que tengan posiciones ejecutivas senior en sus empresas o incluso que tengan sus propias empresas. Entonces, hay programas, como decía, ejecutivos que son fines de semana solamente. Hay programas ejecutivos híbridos en donde tienes algunas clases en línea y otras clases presenciales, ya sea en la universidad o a veces incluso como en un salón virtual, o sea, en un salón que está conectado con la universidad y tienes ahí compañeros en tu salón, pero a lo mejor las clases las estás tomando en una ciudad, en otro lugar, de manera remota. Hay algunos programas incluso que no son clases cada fin de semana, sino son clases a lo mejor una vez al mes o cada 2 semanas o incluso cada 2 o 3 meses y tienes clases como más extensas, a lo mejor cada 2 o 3 meses tienes una semana. Hay algunos incluso en donde las clases no son solamente dentro de la universidad, en el campus de la universidad, sino que van rotando en diferentes ciudades o incluso regiones. Entonces hay, por ejemplo, MBAs donde tomas las clases primero, no sé, en Carolina del Norte y luego te vas a Shanghái y luego te vas a Chile y luego te vas a París y tú y toda tu clase va yendo de otro lado. Hay incluso programas ejecutivos duales, en donde tomas clases a veces en Londres y a veces en Nueva York y sacas un título doble de 2 universidades. Y también, hablando de programas ejecutivos, hay programas ejecutivos de tiempo completo, en donde sí te vas a una experiencia inmersiva de 1 año, por ejemplo, de tiempo completo, a estudiar tu posgrado. Entonces, tienes variedad de opciones, realmente tienes opciones específicamente para tu perfil. Hay incluso programas en línea y estos programas en línea pueden ser en línea para cualquier persona, como sería el caso de los part-time, o pueden ser programas en línea específicamente diseñados para personas que tienen más experiencia profesional. Existen algunos retos de un programa de este tipo. El primero es entender muy bien qué tipo de visa te dan. Como decía, no todos los programas de tiempo parcial en todos los países te van a dar una visa de estudiante. Incluso creo que es una pregunta importante que hacer al comité de admisiones antes de decidir si vas a incluir ese programa o no como internacional. Algunos incluso sí te dejan postular y te pueden llegar a admitir. El tema es que no te das cuenta de este problema hasta que estás entrando al país y resulta que la visa que tienes no te sirve para eso. Entonces tienes que asegurarte que este tema lo tienes bien analizado y bien investigado para que sepas que estás teniendo la visa correcta. Y el tema no solamente es que tengas la visa, el permiso para estudiar, sino que si tú estás buscando una opción de emigrar después del posgrado, algunos posgrados te van a dar la posibilidad de trabajar después de que te gradúas. Pero estos posgrados tienen que tener una visa de estudiante, una visa específica. Si tú no la tienes, si el programa que estás eligiendo no te la dio, entonces no vas a tener esa posibilidad de trabajar después. Entonces, incluso sin querer, estás eligiendo la opción que menos te va a ayudar para conseguir lo que quieres.
Existen también menos opciones de posgrados ejecutivos para maestrías de ciertas áreas. Generalmente los posgrados ejecutivos que tienen mayor variedad van a ser de escuelas de gobierno o escuelas de negocios. Las otras escuelas de ingeniería, educación, medicina, salud, seguramente hay veces que sí vas a encontrar algunas opciones, pero son muchísimo menos. O sea, la gran mayoría de las opciones de maestría que tienen el formato, que están hechas para alguien con un perfil de mid-career, son para programas de profesionales como de negocios y gobierno, no para maestrías más académicas. Otra cosa es que, pues obviamente, entre mejor sea el posgrado, más va a ser la competencia. Y lo mismo que en un posgrado de 2 años para gente más joven, aquí también tú tienes que demostrar tu experiencia. Pero entre más joven sea uno cuando postula, pues de cierta forma más puede aprovechar el potencial, porque pues todavía no has tenido tanto tiempo para demostrar. Sí has demostrado ciertas cosas, pero todavía tienes mucho por qué demostrar, y entonces tu postulación va a estar también, pues va a tener un componente muy fuerte en el potencial, en lo que vas a poder hacer y probar que eres alguien que lo va a poder conseguir. En el caso de alguien que ya tiene mucha experiencia profesional, pues no van a ser tan flexibles con este tema. O sea, ya tienes que haber demostrado. Y si no has demostrado, es más difícil que te acepten. Entonces, aquí la relevancia de la experiencia es bien importante, que realmente tengas mucha claridad de para qué quieres el posgrado. Y esta claridad tiene que ir más allá de, por ejemplo, hace un momento hablé de algunas razones por las cuales lo quieres estudiar. Estas son razones para ti. ¿Por qué tú quieres estudiarlo? No son razones para la universidad, para que decidan que te aceptan frente a otros que tienen las mismas razones que tú. Cuando pues podemos saber que muchas de estas razones pues no son únicas tuyas, no son únicas de tu perfil. Entonces aquí tienes que poder demostrar la relevancia de tu experiencia. Este se convierte en un tema todavía más importante. Algunos programas incluso ya no te van a pedir exámenes como GRE o GMAT, ya no van a tomar tanto énfasis tus calificaciones en la universidad. Si tienes 10 o 15 años que te graduaste, pues esas calificaciones ya no dicen casi nada de la persona que eres el día de hoy. Entonces, todo va a estar más en función de tu experiencia en este momento, de la posición en la que tienes, de los problemas que has resuelto y los problemas que vas a resolver con un posgrado de este tipo. Otro reto de este tipo de programas es que el hecho que sean ejecutivos no significa que la carga de trabajo va a ser menor. Entonces, realmente son opciones muy buenas, pero son intensivas, requieren bastante estudio de tu parte. Entonces, tienes que tomar en cuenta y organizar tus tiempos, porque al final del día no significa que porque lo estás tomando los fines de semana solamente o estás viajando una semana cada mes a la universidad, que durante el resto del tiempo que no estás ahí no tienes que estudiar. Realmente esperan de ti mucho compromiso y es bastante responsabilidad, y sobre todo si lo tienes que pues combinar con un trabajo, con tus responsabilidades como papá o como mamá. Entonces realmente la carga de trabajo sí es considerable. En algunos casos es difícil o un reto para entrar a estos posgrados es poder justificar por qué necesitas la maestría. Y esto, como decía, puede ser en función de las razones y de la universidad y demás, pero hay veces que puede ser que tú ya tengas una maestría, incluso que tengas la misma maestría que quieres. Entonces, ha habido casos que yo he tenido donde el candidato ya tiene un MBA, a lo mejor sacó su MBA de una universidad nacional o de una universidad local y ahora quiere sacar un MBA en otra universidad internacional para tener el enfoque internacional, el networking, lo que hablamos hace unos momentos. En este caso, pues es un reto adicional poder justificar por qué necesitas un MBA cuando ya tienes un MBA antes. Y eso puede ser también en otro tipo de maestrías. Cuando tienes mucha experiencia profesional, es posible que hayas estudiado una maestría antes y pues en muchos casos se puede hacer esto de manera muy exitosa, justificar por qué la maestría anterior, pero es algo que sí genera un reto, algo específico del desarrollo de tu narrativa para tu postulación específica. Un reto adicional son los costos.
Para este tipo de programas mid-career existen menos opciones de beca y la razón también es porque tienen menos incentivos. Muchos de estos programas mid-career los patrocinan las empresas. Entonces, si tú vienes de alguna empresa grande o que crea en las maestrías o que de entrada dentro de tu paquete de negociación viene el desarrollo profesional y académico a través de un posgrado que ellos te pagan, entonces pues es una muy buena noticia, pero si tú no tienes este apoyo de tu empresa o vas a cambiar de empresa justamente para estudiar la maestría, entonces existen un poco menos de estas becas disponibles. Las universidades, como muchos entran patrocinados por las empresas, pues tienen un poco de menos incentivos de ofrecer becas y para incluso las personas que entran sin un patrocinio, pues si estamos hablando que necesitabas experiencia relevante y de liderazgo y un buen puesto, pues esto presupone que has tenido buenos sueldos y has podido ahorrar y entonces tienes un poco más de poder adquisitivo para pagar un posgrado de este tipo, ¿no? Entonces, si hay opciones, o sea, no quiere decir que no las haya, solamente significa que hay menos opciones. Y para programas, por ejemplo, que son de medio tiempo o programas de fines de semana, las mismas opciones que pueden existir en tus países suelen estar limitadas para programas de tiempo completo. Muchas fundaciones, organismos internacionales, bancos y demás te piden que la maestría sea de tiempo completo para que te den la beca o el préstamo. O a veces ponen un requisito de edad. Hay algunas becas que podría ser elegible para estudiar esto, pero te dicen que tienes que tener menos de 34 años para postular. Entonces, si tú estás postulando un programa que requiere 10, 15 años de experiencia, pues podemos suponer que puedes estar arriba de los 34 años y entonces estas becas no van a estar disponibles. Entonces, si hay el reto de cómo pagarla, como decía, hay opciones y hay opciones de financiamiento. El hecho de que haya menos no significa que no existen, pero sí se convierte en un reto adicional. Un tema o un reto también para estudiantes internacionales o para postulantes internacionales es que algunos programas de tiempo completo a lo mejor sí puede ser que te den un cierto tipo de visa que te permite estar allá, pero te piden, algunos requieren experiencia profesional mientras estás estudiando. O sea, parte de la idea de estos posgrados, sobre todo los que son de tiempo completo, los que son ejecutivos, es que presuponen que tú vas a estar trabajando y luego vas a estudiar y luego vas a aplicar lo que aprendiste en esa clase en el trabajo de manera inmediata. Entonces, no aceptan o consideran más débiles los perfiles de la gente que no está empleada en este momento. Esto es, obviamente, como decía, es una generalidad. Hay programas que no pasa nada si este es tu caso, pero muchos sí te requieren que estés trabajando, que estés empleado. Incluso como parte de los requisitos de admisión te piden que incluyas una carta de tu empleador en donde diga que te va a dar tiempo para estudiar. Y esto es parte del requisito. Si no la tienes, pues es un punto en contra o incluso no puedes postular sin trabajo. Si el programa que estás eligiendo o el posgrado que estás eligiendo requiere viajes frecuentes, pues puede ser que en este momento suene como una gran idea o como algo que te va a gustar. Es una opción, es una oportunidad también de viajar, de conocer la ciudad, el campus, demás. Pero si ya lo tienes que hacer de manera frecuente, varias veces durante el año, y esto implica obviamente gastos de pasaje, gastos de viaje, el tiempo que no vas a pasar estudiando, no lo vas a pasar tampoco trabajando, no lo vas a pasar con tu familia, lo vas a pasar en el aeropuerto, pues va a resultar cansado para ti también. Entonces es algo que tienes que tomar en cuenta. Digo, es un sacrificio que en muchos casos vale mucho la pena, pero creo que es importante que desde ahora lo tomes en cuenta. Por ejemplo, si incluso el programa que quieres presupone que vas a tener que estar yendo ida y vuelta varias veces, te recomendaría que revises las opciones de boletos de avión y si hay vuelos directos de donde estás al lugar destino. Y el problema es incluso hasta cuándo revisas esto, porque hay muchos destinos que son turísticos y que abren vuelos directos en verano, pero que no tienen esos mismos vuelos cuando tú viajas en otoño. Entonces, si tú revisas las opciones en verano, puede ser que sí encuentres que hay un vuelo directo entre tu ciudad y la ciudad de destino y dices, está perfecto, está lejos, pero pues puedo ir a estudiar
estudiando en el avión y puedo ir trabajando y demás, pero que a la mera hora, cuando tengas que ir en fechas que son fuera de la temporada alta de vacaciones, no tengas esa opción. Entonces es bueno revisarlo, como decía, vale la pena, y si encuentras el programa adecuado y tienes que viajar, pues hazlo. Pero si es un reto y es algo que tienes que tomar en cuenta, incluso hasta presupuestar para decidir si esta opción es algo que vas a poder pagar o no. Está de más, pero obviamente necesitas el apoyo de tu familia. Si tú estás casado, si tienes hijos, va a ser también necesario que ellos estén conscientes que durante el tiempo que dure tu posgrado, vas a estar enfocado más en el posgrado, ¿no? Es una inversión para ti y para ellos también, pero significa que no vas a estar en fiestas, no vas a estar a lo mejor en presentaciones de la escuela, vas a tener que pedirle a tu pareja que se encargue más de los hijos mientras tú estás estudiando. O sea, sí requiere que tengas bastantes conversaciones con ellos, incluso si tú eliges una opción de tiempo completo en donde se van a ir todos a vivir a otro país, pues también es importante que sepan que tú vas a estar estudiando. Pareciera como voy a estudiar, suena muy bonito pensar en estoy estudiando y entonces voy a tener tiempo para hacer todo lo que no voy a tener, lo que no tengo tiempo de hacer mientras estoy trabajando. Ciertamente vas a tener espacio para estar con ellos, para convivir y demás, pero la realidad es que hay tantas cosas que hacer. Si tú, por ejemplo, te pudiste ir a un programa de tiempo completo, tienes que aprovechar y te van a dar muchísimas ganas de aprovechar todo lo que estas universidades tienen para ti. Vas a querer ir a conferencias, vas a querer estar en los grupos de estudio, vas a querer tomar esa clase que en ningún otro lado puedes tomar. Entonces eso significa que pues vas a tener que tener el apoyo y el permiso de cierta forma de tu familia para hacer esto. Un reto adicional, y creo que es un reto bastante importante, si tu plan es emigrar. Cuando tienes el plan de emigrar, esa es la prioridad, eso es lo que quieres conseguir. El posgrado es un vehículo para conseguirlo. Y yo soy de la idea que si quieres emigrar, tienes que emigrar bien. Y emigrar bien significa también no estar dispuesto a sacrificar a la ligera. O sea, parece que uno dice, bueno, pues si tengo que empezar de cero y si tengo que volver a cambiar un puesto más bajo o si tengo que recibir un salario menor, no importa porque estoy logrando emigrar. Yo creo que tienes que de entrada tratar de proteger eso, porque al final del día, pues parece ser que al inicio te va a ser fácil tomar la decisión, pero cuando ya llevas 5 años, 6 años en un lugar y no has logrado tener el mismo nivel de vida, el estilo de vida, las opciones laborales que tenías en tu país, entonces empiezas a cuestionar esa decisión. Entonces, aquí se trata también de proteger lo que ya has logrado, lo que te ha costado mucho trabajo. O sea, si tú llevas tiempo trabajando, si ya has alcanzado un nivel en tu empresa, en tu ciudad, pues hay que tratar de conservar eso, que puedas emigrar, pero se trata de emigrar bien. Aquí creo que es muy claro y muy importante que todo el tiempo en el que estés pensando y diseñando la estrategia para conseguir emigrar, no olvides la parte de emigrar bien. De lo que se trata es que tú puedas aprovechar de todas esas oportunidades laborales, que puedas crecer profesionalmente, que para que le puedas dar ese estilo de vida que quieres darle a tus hijos y a tu familia, pues puedas tener el salario que te permita darles ese estilo de vida. No nada más llegamos aquí, ya estamos aquí y entonces no vamos a poder disfrutar de todo esto porque no nos alcanza para tenerlo, ¿no? Entonces al final del día se trata de emigrar bien. Eso significa que sí tienes que elegir estratégicamente dónde estudias y qué estudias. Muchas personas se van a estudiar fuera y estudian lo que sea porque ellos o las personas que los están asesorando solo tienen en mente el objetivo de llegar. Ya conseguimos que llegaras y de eso se trataba, de que llegaras. Yo creo que eso es un error. Tú lo que quieres es no solamente llegar, es quedarte bien, es generar lo que les decía, que en 10, 15 años tú, tu familia estén mejor. Y eso significa
que tienes que ser exigente y que tienes que proteger lo que tienes y que tienes que escoger muy bien cuáles son los posgrados que te van a dar eso, porque no todos te lo van a dar. Y sobre todo, pues yo te diría también, no es lo mismo que alguien emigre y que escoge un posgrado cuando tiene 25, 26 años, que está empezando, pues de cierta forma su carrera profesional, que como quiera hay más opciones abiertas para él o para ella, que tú que ya tienes bastante experiencia y que quieres de cierta forma que esa experiencia que tengas, pues de cierta forma logres pues revalidarla o que te sea útil para tus siguientes trabajos, que te la tomen en cuenta. Incluso hasta pensar en decir, sacrificar tu salario, que digas, me voy para allá, pero pues acepto menos salario porque entiendo que estoy emigrando y demás. Yo creo que es importante tener claridad que eso puede impactar a tus siguientes trabajos después. No se trata nada más de llegar y volver a empezar de cero o nadar contracorriente. Se trata de poder realmente aprovechar y capitalizar en lo que has hecho antes. No olvides esto, se trata de emigrar bien. Eso es lo que más le va a ayudar a ti y a tu familia. Entonces hay que escoger bien los posgrados. No son en cualquier lugar, no son en cualquier ciudad, no son cualquier tipo de posgrado. Incluso si tú estás pensando en estudio yo o estudio a mi pareja y así si mi pareja estudia yo puedo trabajar, por ejemplo, si estás viendo Canadá, esa es una opción. Uno de ustedes puede estudiar y el otro puede trabajar. Decidir quién estudia y quién trabaja, pues es una conversación en pareja, es algo que se tiene que decidir estratégicamente. Por ejemplo, yo hace unas semanas hablaba con una pareja justamente que estaba en esta situación y el hombre, el esposo, en este caso tenía un mejor puesto en este momento y la esposa era doctora y entonces ella pues no puede trabajar como doctora en Canadá. Necesitas tener un certificado, necesitas haber estudiado allá. O sea, no es muy fácil poder. Hay ciertas profesiones que son bastante difíciles que puedas trabajar en otros países teniendo esa profesión. Tienes que hacer muchos certificados, volver a estudiar, hacer exámenes para poderlo hacer. Una de ellas es derecho, otra sería no sé, arquitectura, en otro caso puede ser medicina. Estos son algunos ejemplos o no sé, contadores también, en donde necesitas permisos para poder trabajar. Maestros también, no puedes ser maestro en otro lado si no tienes el certificado para hacerlo. Entonces, en este caso, ellos estaban pensando que ella fuera la que estudiara, pero la realidad es que él era el que más impacto iba a tener en su carrera profesional y era el que en este momento más ganaba si él era el que llegara a buscar trabajo de lo que fuera, porque también su trabajo era muy específico, también le servía un posgrado. Entonces hay que cuestionar, hay que decidir un camino, hay que ver quién es la mejor persona, pensando en que son un equipo y que al final del día se trata de conseguir lo mejor para la familia, ¿no? Para todos los que involucran ese equipo, ¿no? Entonces tomar la decisión de quién, tomar la decisión de dónde, tomar la decisión de cuándo, tomar la decisión de qué estudiar, son cosas bien importantes si tu plan es un plan que involucra también hacer un cambio de vida. Y al final del día esto incluye como retos que van más allá de solamente el programa o el formato o la visa, ¿no? Son cosas que importan también dentro de esto, pero van más allá de eso. Entonces es una conversación y que tiene que ser con mucho más profundidad, que involucra muchos aspectos. A continuación te hablaré sobre algunas opciones de posgrados en escuelas de negocio y gobierno para perfiles mid-career. Pero antes, quisiera dejar claro que estas no son las únicas opciones. La intención de mencionarlas es para que tengas una lista de opciones para comenzar a buscar y que conozcas distintos enfoques de programas de posgrado. Incluso me gustaría recalcar que, más allá que estas sean buenas opciones, lo más importante es que sean buenas opciones para ti, que te ayuden a conseguir tu realización profesional futura y a cumplir tus metas y expectativas. Estudiar un posgrado cuando el costo de oportunidad es mayor, como es tu caso, debe ser una decisión estratégica y muy racional. Esta es una decisión que tienes que tomar con la cabeza fría. Acuérdate que ese recurso que tienes para invertir en el posgrado, lo puedes invertir en otras cosas. A lo mejor tiene más sentido pagarle la universidad a tu hijo o a tu hija. A lo mejor te conviene comprar un departamento como inversión y rentarlo. A lo mejor, puedes usar ese dinero para muchas otras cosas. Te tienes que asegurar que el posgrado es lo que más te va a dar y sobre todo en este momento de tu vida. Una cosa es que un posgrado sea una buena idea y una cosa es que sea una buena idea
para alguien en tu situación específica. Por ejemplo, la mayoría de los posgrados, por eso es que suelen preferir perfiles más jóvenes, porque alguien que tiene 27 años y salió con un MBA de Harvard, tiene todavía tantos y tantos años para poder sacarle fruto a ese MBA. A lo mejor 10 años más que tú para poderle sacar fruto. Entonces también por eso prefieren perfiles de esa edad, porque el retorno de inversión va a ser mayor porque tienen todavía más años. Eso no significa que no sea la mejor opción para ti, pero significa que sí tienes que tomar esta decisión no nada más desde la parte emocional, sino también desde la parte muy racional de que sea la inversión que más te conviene. Y lo mismo, regresando, si el plan es emigrar, también que conozcas todas tus opciones, que hables con personas que ya lo han hecho, que lo han conseguido, que tengan una perspectiva y una visión a largo plazo de lo que te va a ayudar a largo plazo. La Universidad de California en Berkeley, su escuela de negocios, tiene un programa que es part-time, es en las noches y los fines de semana. Este programa también ya tiene modalidades en línea y se apoya como en los pilares de flexibilidad y una comunidad de aprendizaje. Entonces está diseñado para tener una mejor experiencia y un gran conocimiento por medio de experiencias profesionales y trabajo en equipo. Este es un programa bastante nuevo. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres tener un posgrado de una universidad con muchísimo prestigio, como es la Universidad de California en Berkeley, y no necesariamente te quieres mover de ciudad, mudar a otra ciudad, o no tienes los recursos o el tiempo para hacerlo, o estás contento en tu trabajo, esta es una gran oportunidad de tener un título de este calibre sin tenerte que mudar o renunciar a lo que tienes el día de hoy. Kellogg también tiene una opción de medio tiempo y también Chicago tiene una opción de medio tiempo. Estas son buenas opciones, por ejemplo, para personas que a lo mejor están trabajando en una empresa en donde hay la posibilidad de que tú puedas irte a trabajar a otra ciudad o incluso a Estados Unidos. Algunas empresas tienen como también sucursales o sus corporativos en ciudades grandes como Chicago, Nueva York. Entonces, si tú puedes conseguir ese traspaso, esa empresa, pues desde ahí puedes estudiar tu MBA sin tener que dejar de trabajar. Entonces, estas son opciones, como decía, más part-time, no específicamente para un perfil ejecutivo, pero suelen tener personas con más edad justamente por el hecho de que son personas que no quieren dejar el trabajo, que están muy bien en su trabajo y que tienen la oportunidad de estar estudiando al mismo tiempo. A diferencia de la de Berkeley o incluso NYU, que ya también tiene la opción del programa part-time en línea, la de Chicago y la de Kellogg hasta este momento sí son presenciales. Hay algunas escuelas de negocio incluso que tienen muchas opciones de diferentes formatos. Entonces, por ejemplo, hablábamos de NYU, que tiene esta opción part-time y que ya ahora tiene la opción también en línea. También NYU, su escuela de negocios Stern, tiene varios programas de maestría que no son MBAs para personas que están interesadas en temas de negocios más específicos como Business Analytics, por ejemplo, y que tienen un enfoque a personas de mid-career que piden, de hecho, varios años de experiencia. Entonces, si estás tú en este rango de edad y te interesa hacer una maestría en negocios, pero no enfocada en el MBA, ese es un buen recurso, buscar las opciones en NYU, revisar estas maestrías y a partir de esas maestrías buscar otras maestrías similares en otras universidades. La escuela de Ross, de la Universidad de Michigan, también tiene varios formatos de su programa de MBA. Tiene una opción en línea, tiene un MBA ejecutivo, tiene incluso un MBA part-time también y un Global MBA que tiene una opción más de viajes en distintos lugares y con un enfoque más internacional. También Duke tiene varias opciones de maestrías y de MBAs, dentro de ellas algunas que van más hacia un perfil ejecutivo. UT Austin también sería otra escuela que revisaría, otra universidad que revisaría y en específico su escuela de negocios para ver qué otras opciones de programas. Por ejemplo, ellos acaban de sacar una maestría en inteligencia artificial en línea. Entonces, tienes algunas opciones. Lo mejor sería revisar directamente en las escuelas de negocio y ver todas sus maestrías. Como decía hace rato, un reto es si tú postulas a una maestría
o a un MBA en donde no tienes tanto el fit, y si ellos tenían otra opción disponible que por X o Y, a lo mejor no la viste o por alguna razón no te convenía, no postulaste a ese programa. Entonces tú tienes que también justificar por qué dentro de todas tus opciones estás escogiendo una específica frente a las otras que te dan, sobre todo si tu perfil podría ser atractivo para otras de sus opciones. Hay muchas opciones de programas ejecutivos de MBA, Executive MBAs. Muchas universidades los tienen, pero creo que aquí es importante tomar en cuenta qué tan lejos te quedan, sobre todo si vas a tener que viajar. A lo mejor la opción del Executive MBA en HC París o en Oxford suena muy bien, excepto que tienes que estar viajando a Europa para ir a tomar tus clases allá. Entonces, si estás buscando opciones cerca, por ejemplo, Rice tiene un Executive MBA, UT Austin también tiene uno, o Kellogg tiene un Executive MBA en Miami. Lo mismo, Babson también da la opción de un programa part-time ejecutivo en Miami. Entonces están mucho más cerca viajar a Miami que estar yendo a Boston o estar yendo a Chicago o volar, como decía, a Europa. Entonces esas son buenas opciones si vas a tener que ir y venir entre tu país o tu ciudad y el programa. Existen incluso algunas universidades que tienen opciones de programas ejecutivos con salones en Latinoamérica. Entonces, también revisa esas opciones. El programa ejecutivo MBA Las Américas de Cornell es una gran opción para alguien que no quiere estar viajando y quiere tener una opción de un MBA de Ivy League y quiere tomar las clases en vivo de manera en conjunto con otros estudiantes. Es una opción algo híbrida, entonces te recomiendo que la conozcas, que visites la página para conocer un poco más de esta. Por último, me gustaría hablar de un par de opciones de mid-career para gente que tiene más de 8 o 10 años de experiencia y que puede irse a estudiar un posgrado de tiempo completo, un MBA de tiempo completo. Estas opciones son como la opción que da MIT, el programa de Sloan Fellows, que te da un MBA, una maestría en Management o una maestría en Management and Technology y que es específica para personas que tienen bastantes años de experiencia. También Stanford, su escuela de negocios, tiene un programa de 1 año en donde pide que tengas por lo menos 5 años de experiencia como manager o en una posición más ejecutiva. Y USC, la escuela de negocios Marshall, también tiene un MBA donde la edad promedio anda sobre los 35, 36 años. Entonces, estas opciones son muy particulares, son muy, muy competitivas. London School of Economics tiene una opción también de Sloan Fellows, que es una maestría más enfocada en liderazgo y en estrategia. Entonces, como decía, hay opciones. Estas últimas son muy, muy competitivas porque además te dan la visa STEM, que es el permiso para poder quedarte a trabajar después. En Escolástica tenemos, de hecho, bastante experiencia con estas opciones. Todos los años, pues básicamente un estudiante, por ejemplo, en el de Sloan Fellows, consigue la entrada a través del programa Escolástica 360. A veces los únicos latinoamericanos que han estado en ese programa son estudiantes de Escolástica. Entonces, creo que es importante que si te interesan estas opciones, el de Cornell, opciones muy difíciles ejecutivas en Estados Unidos o en Europa, pues hagas una muy buena aplicación, porque el hecho de que sean ejecutivos no quiere decir que sean más fáciles. Incluso cada vez han subido más de competitividad, cada vez son más selectivos, son igual de difíciles en muchos casos que entrar a un posgrado full-time normal. En el caso de programas de escuelas de gobierno, hay varias escuelas de gobierno que tienen también programas de MPA ejecutivos, algunos de ellos incluso de tiempo completo, como el programa de Policy Management en Georgetown. SIPA también tiene algunas opciones de tiempo completo para personas con mucha experiencia, y el más reconocido de todos en este caso sería el Mason Fellows de Harvard, de la Kennedy, la Escuela de Gobierno de Harvard. Este es un programa para gente con mucha experiencia profesional, con mucho liderazgo. Es también un programa muy competitivo y sí requiere bastante experiencia profesional. Algunos de los que llegan a ser presidentes de países, de incluso países latinoamericanos, estudiaron este programa a la mitad de su carrera profesional. Entonces, el networking también es muy bueno para aquellos que están involucrados en el sector gobierno o que quieren trabajar en el sector gobierno o trabajan en el sector privado, pero con un enfoque hacia temas de government affairs, por ejemplo.
ejemplo. Entonces, esos serían otras opciones de programas en otras escuelas. UT Austin también tiene, USC también tiene. Hay varias escuelas en distintas escuelas de gobierno en distintas universidades en donde también puedes conseguir programas y posgrados muy prestigiosos para gente de mid-career. Otro lugar donde puede haber más opciones también son en las escuelas de salud pública. También ellas tienen opciones para personas con más experiencia profesional. A lo mejor, por ejemplo, en el caso de si tú eres doctor y quieres hacer una transición hacia un posgrado que te dé un perfil más de liderazgo en temas más públicos, no tanto en tu área privada. Hay opciones de programas ejecutivos en salud pública o maestrías en MBAs con un enfoque en salud, ejecutivos que también pueden ser buenas opciones para ti. En fin, opciones hay. Creo que es importante entender dónde están tus prioridades. Creo que sí, como decía, hay más opciones en escuelas de negocio, en escuelas de gobierno, y además hay más opciones de este tipo en Estados Unidos. Y esto es natural. En Estados Unidos generalmente tienen las universidades más robustas, captan a muchísimos estudiantes, a muchos internacionales. Entonces tienen como la posibilidad de tener diversos tipos de programas y tener demanda para esos tipos de programas. O sea, gente que quiera postular. Para universidades más pequeñas o países donde no hay tanta demanda por estudios de posgrado, pues suele haber menos opciones más específicas para poblaciones no tradicionales, como sería alguien en un perfil ejecutivo. Sí las hay, no quiere decir que no, y cada vez están surgiendo más, pero pues donde más vas a encontrar sí es en Estados Unidos. E incluso programas como muy innovadores como este que hablo de Cornell Las Américas, en donde puedes tomar las clases directamente en Santiago, en Bogotá, en Monterrey, en la Ciudad de México. Las tomas virtual, pero las tomas con personas que están contigo. No es un programa en línea completamente en donde estás frente a tu computadora en tu casa, ¿no? Aquí sí tienes la interacción en vivo de tener un equipo que están tomando clases contigo. Entonces están saliendo cada vez más. Te recomiendo incluso, tenemos otro episodio en este podcast donde hablamos de los distintos formatos de posgrados. Ahí vas a encontrar también más información sobre cuáles se pueden adaptar mejor a tus propias prioridades y a tu estilo de vida y a lo que se puede o no se puede en este momento de tu vida y de tu carrera profesional. Si quieres una opinión más ajustada a tus propias circunstancias personales, a tus prioridades, a los países a los que quieres tú emigrar o estudiar, donde quieres estudiar, te recomiendo que agendes una reunión conmigo, una reunión tryout. Podemos hablar exactamente de los programas que más te convienen, tomar en cuenta si tu perfil es suficientemente competitivo o qué tendrías que hacer para hacerlo competitivo para ciertos programas que son muy exigentes con la relevancia de la experiencia, o incluso ver si sí son los programas correctos para ti. Si estás pensando incluso en utilizar tu posgrado para emigrar, pues también creo que es buena idea ver el posgrado y hablar con alguien que lo esté viendo desde la perspectiva de tu realización profesional a largo plazo, que tenga experiencia tanto internacional como en otros países, como en su propio país. Entonces creo que te podemos dar una perspectiva bastante más amplia e integral. Entonces vale la pena que si estás en esta coyuntura tengas la oportunidad de platicar con alguien para ver si sí es la mejor opción para ti y si sí es la mejor opción, cuáles opciones hay disponibles para tu caso específico. Los posgrados para mid-career se han convertido en una opción atractiva para los profesionistas que desean seguir creciendo y mejorando en sus carreras. Estos programas ofrecen una variedad de beneficios, desde el avance profesional y la adquisición de nuevas habilidades hasta el desarrollo personal y la adaptación a los cambios en el entorno laboral. Por ejemplo, para aquellos programas que son mid-career full-time, también ellos consideran que muchos de ustedes están yendo con familia y tienen actividades, tienen consejos, tienen mentores específicamente para ayudarle a tu familia a esa transición. Entonces hay cosas
Hay ventajas de un programa mid-career en el sentido de que tienes un network más adaptado, muchísimo más relevante para el momento en el que estás en la vida, y los programas son conscientes de que tú tienes ya otros factores en tu vida distintos que cuando te vas a estudiar a un posgrado mucho más joven. Y ya sea a través de las clases nocturnas, los programas de tiempo parcial, la educación en línea o los programas intensivos de un año full time, estas opciones te van a permitir equilibrar los compromisos existentes mientras persigues tu educación y el desarrollo profesional. Como vimos, incluso hay opciones que puedes tomar desde tu ciudad o puedes tomar en línea. En fin, hay varios formatos, programas híbridos, programas que te permiten viajar a otras ciudades, a otros continentes. Como seguramente notaste, existen una infinidad de programas que tienen distintas estructuras y distribución de horarios. Esto te permitirá seleccionar entre una larga lista de opciones y posteriormente descartar aquellas que no se adapten a tu estilo de vida o dirigir tu atención a aquellas que son más factibles y que postules sobre esos programas. Hubo un reto que no dije arriba, pero que vale la pena también hablar de esto, y es que algunas opciones part-time o algunos programas ejecutivos no tienen tanta flexibilidad en las clases opcionales. Entonces, realmente hay veces que vale más la pena una maestría si lo que quieres es una especialización en específico, a lo mejor una maestría en eso. Y en otros casos puedes sacar esas especializaciones por otra forma, pero sí hay que estar consciente que en general, como son opciones más ejecutivas, no todas van a tener muchas optativas, muchas clases como especializadas en un tema para ti distinto al tema que está estudiando la otra persona de junto. Entonces también eso es importante en la selección del programa, la estructura, los horarios, el costo, las optativas, qué tan importantes o no son para ti. Todas estas opciones de posgrados y de formatos y demás pueden generar confusión, pero realmente son una buena noticia. Significa que existe el programa perfecto para ti. Lo importante es tener claridad en las prioridades, saber cómo esto te va a ayudar para tu largo plazo y entender también que tienes que hacer una investigación exhaustiva. Creo que al final del día el que haya opciones específicas para alguien en mid-career, pues hace que el programa sea mucho más relevante a que incluso si tú te vas a una opción donde no diferencian entre edades y experiencia y la relevancia de esta experiencia y demás. Creo que esto te va a permitir realmente estar entre personas similares y incluso con un network más enriquecedor y más relevante para ti. Entonces, buscar opciones para mid-career, cuando eres mid-career, es una gran oportunidad de aprovechar más tu posgrado. Como te decía, hay muchas opciones y pueden generarte confusión porque todas tienen sus pros y sus contras, pero eso realmente te va a ayudar a encontrar el programa perfecto y que la inversión que estás haciendo, el sacrificio que estás haciendo, porque si hay un sacrificio que va a impactar en tu trabajo o en tu vida familiar, por algún lado tienes que sacar las horas para estudiar, que ese sacrificio va a valer la pena. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo, y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página, scholasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de admisión.